Esenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Todo lo que recibimos como cada miércoles y nos da mucho placer hacerlo a este espacio en el que nos salimos de la rutina informativa para sentarnos a escuchar a los filósofos de los miércoles. Hoy Pablo Olmedo, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo va, Guillermo? O vivo. En vivo, exactamente. De cuerpo presente. Agradecido. Bueno, vamos a hablar de un tema que pone a la educación como protagonista, porque Pablo tenés con la educación una cuestión de, no digo de relación profunda, pero sí de búsqueda constante de conectar la educación con las grandes soluciones y los grandes padecimientos de la sociedad. Y me dedico a enseñar temas vinculados a la filosofía de la educación en la universidad, así que es un tema que me interpela. Y además, convengamos que la agenda pública también lo pone permanentemente en cuestión, ¿no? La mano invisible de la educación. Escuchamos a Pablo Olmedo. Es por todos conocida la famosa idea de Adam Smith de la mano invisible del mercado. Con esta metáfora, el filósofo y economista escocés quería señalar que el mercado se autorregula. Solo hay que dejar que se desarrolle la libre competencia. Cualquier desarreglo que pueda producirse se resolverá de manera espontánea por la propia regulación del mercado sobre sí mismo. Esta idea, que se pretende meramente descriptiva, se revela hoy en boca de quienes la defienden y tildan de ideológica cualquier intervención del Estado tendiente a regular la distribución del ingreso, como una ideología que tiende a asegurar el reparto desigual de la riqueza. De lo que se trata es de defender la concepción de un mercado autónomo, libre, en definitiva de hipostasiar la idea de mercado como si fuera una suerte de entidad despersonalizada, no histórica, no asentada sobre relaciones de dominación. Hoy quiero reflexionar sobre esa idea en el ámbito educativo, especialmente en el ámbito de la formación universitaria. ¿Para qué existen las universidades? ¿Para qué acuden a ellas miles y miles de jóvenes cada año? ¿Qué implica la formación universitaria? ¿Qué saberes se deben enseñar en la universidad y cómo se deben enseñar esos saberes? ¿Qué conocimientos deben producirse? En las respuestas a cada una de estas preguntas se juegan sentidos que definen la tarea que a diario se realiza en las universidades. Una forma de responder a estos interrogantes, es la que considera que la universidad en tanto ámbito público debe ser, paradójicamente, un lugar caracterizado por la asepsia política. En este sentido, se afirma que los jóvenes deben acudir a ella para adquirir los conocimientos que les permitan desempeñarse el día de mañana como profesionales. Se rechaza así toda pretensión de discutir en las universidades los temas que nos afectan colectivamente, porque, y aquí radica el problema, esos temas, en la medida en que son colectivos, son políticos. Lo primero que podemos decir, como el lawfare, por ejemplo, ¿no? Lo primero que podemos decir es que este reclamo se dirige siempre hacia las universidades públicas, nunca hacia las privadas. Como si éstas, aun siendo privadas, no se ocuparan de un asunto que es público en la medida en que allí se forman luego los que se desempeñan como profesionales en la sociedad que todos habitamos. Sí, déjame hacer una pausa, porque ahí da la impresión que opera el principio que citabas al comienzo, el del mercado. Es decir, exacto. Bueno, si ellos pusieron una universidad y es privada, que hagan lo que quieran, ¿no? Porque la educación es pública. Lo que se esconde es eso, que el ámbito privado, por más que se ocupe de un ámbito público, tiene libertad de acción porque el que paga hace lo que quiere, digamos, ¿no? Básicamente. Por más que el asunto que convoque esa institución sea un asunto eminentemente público. La exigencia de una educación aséptica supone además una concepción instrumental del conocimiento. Los jóvenes acuden a las universidades como quien va al supermercado y elige lo que hay en oferta. Se trata entonces de pasar por la universidad, tomar lo que me haga falta y después salir al campo laboral, a la disputa por una plaza laboral, vendiendo lo mejor que se pueda esos conocimientos que fueron adquiridos en las universidades. Así se produce una circulación de los saberes que asegura su transferencia de los ámbitos públicos a los ámbitos privados, porque son estos los que sacan el provecho de los saberes que fueron producidos en la universidad pública. El estudiante que supone esta concepción de la universidad es una suerte de ente abstracto. Debe acudir a ella buscando saberes útiles para ganarse la vida, nada más. No tiene historia, no tiene otros intereses y si los tiene, deben quedar en la puerta de entrada de la universidad.
Cualquier otro tipo de actividad que lo distraiga de ese fin instrumental debe ser rechazado. ¿Por qué? Porque la universidad, siempre la universidad pública, por supuesto, no debe ocuparse de otra cosa más que de instruir a los estudiantes, instruirlos para que adquieran capacidades de manera individual. Yo que nunca anduve en nada, nunca me metí en política, simplemente fui un muchacho hedonista, canta Fito Páez en una canción muy lúcida y muy larga que se llama La Casa Desaparecida, que publica en el 99, ahí terminando el menemato, y hace un raconto de la historia argentina, y en un momento esos versos, ¿no? En esos versos condensa un tipo de subjetividad que se pretende siempre inocente, siempre autónoma, que es autorreferida, que no se mete en nada, no molesta a nadie, no cambia nada. La formación universitaria no es, en este sentido, otra cosa que el acto de pertrechar a un estudiante con conocimientos para que salga luego al mercado sin posibilidad de cuestionar nunca el orden mismo que se le impone. Así, la universidad no produce nada, se limita a reproducir. Luego, una mano invisible se va a encargar de poner a cada uno en el lugar que le toque en el mundo, no el que elija, no el que pueda construir con otros, sino el que le sea asignado por el orden dispuesto. Todo esto se defiende con pretensiones de superioridad moral y con afectados gestos de indignación frente a cualquier discurso que pretenda poner sobre la mesa algo que debería ser obvio, y que es que la educación es un acto político. Esto implica que la universidad no es una gran góndola para elegir ofertas, sino un espacio colectivo o comunitario, como quería el filósofo Walter Benjamin, que escribe un texto muy lindo que se llama La vida de los estudiantes, donde trata de pensar la idea de la comunidad universitaria, de la comunidad estudiantil contra la tendencia a la profesionalización en las universidades, ¿no? Entonces, un espacio colectivo en el que germinen conocimientos que no deben ser patrimonio exclusivo de nadie. El acto de enseñanza, si no condesciende a ser una acción meramente reproductiva, es una instancia de producción de conocimiento en el que dos o más personas se encuentran en torno de un material en común que tratan de pensar, de descifrar conjuntamente. Enseñar, dice el filósofo de la educación Walter Kogan, que es un filósofo argentino que radició en Brasil, pero es de acá, dice: enseñar viene de insignare, ¿no? Que significa poner un signo, ofrecer a otro un signo para que siga. Esa invitación hace que el que está aprendiendo se mueva, se transforme. Formar, en este sentido, quiere decir transformar, no modelar de acuerdo a los parámetros ya existentes. Por eso, el conocimiento colectivizado de la universidad avanza, se modifica, se tensa con las exigencias que la comunidad impone. Un estudiante en este marco no es alguien pasivo, que recibe, que toma lo que le conviene y luego se va. Antes bien, es alguien que habla, que dice lo que piensa, que pregunta, que aprende con los otros. Finalmente, hay en todo esto una paradoja. Quienes pretenden que las universidades sean meramente reproductoras de saber, sobre todo la paradoja se acentúa si quien pretende eso ocupa un cargo público, como en este caso, ¿no? Conciben, en última instancia, que los ámbitos públicos no deben ser ámbitos en los que se discute políticamente. Rara conclusión esta, porque si no en los ámbitos públicos, ¿dónde se podría y debería dar la discusión política? Una universidad pública, antes bien, creo yo, debería siempre estar abierta a las tensiones del pulso político de la comunidad. Si asumimos que la educación superior es un derecho, y como país lo hemos asumido, deberíamos aspirar a que las universidades sean un ámbito que todos puedan habitar, que los conocimientos que en ellas se genera puedan ser un patrimonio de la comunidad, que las voces que en ellas circulan se ocupen de pensar los problemas comunes a todos, que son siempre políticos. Algún día todas las ciudades serán ciudades universitarias, dijo Deodoro Roca, ¿no? Uno de los protagonistas de la reforma del 18. Ese anhelo, que ya tiene casi 100 años, resuena hoy en nosotros y nos impulsa a construir una universidad abierta, inclusiva y profundamente política. Una genialidad. Estaba pensando, por supuesto que la columna va en respuesta a lo que planteó la concejala Lanuti del libro, que en realidad lo que le molesta es que la universidad es una ideología distinta a la propia. Sí. Porque mientras la universidad reproduce el modelo que le gusta, no le parece un obstáculo intelectual. Por ejemplo, sabido es que hay un principio agroecológico que hoy lucha contra la productividad y el extractivismo para tratar de equilibrar las cuestiones ambientales.
Esta facultad de agronomía de Río Cuarto tiene a un puñadito de profesores que están apostando a lo agroecológico, mientras que la mayoría están haciendo ciencia para alimentar la productividad extrema, con la utilización de cuestiones que no necesariamente cuidan lo ambiental. El negocio del campo, digamos. Por eso son tan pretendidos los ingenieros agrónomos. Esa ideología a la NUTI no le parece subversiva del orden. Ahí no hay peligrosidad. No, claro, lo que pasa es que ella no lee que haya ideología, ¿no? Ella y todo lo que su discurso expresa, ¿no? Pareciera que en la medida en que no se cuestione un orden, digamos, existente, ¿no? El orden de mercado, básicamente, en la medida en que eso no se cuestione, pareciera que no hay ideología y que está bien. No se admite que ahí también hay una ideología, en el hecho de no cuestionar, ¿no? Ese orden. Hay una posición política bien fuerte. Digo, por eso en general estas críticas van dirigidas a las universidades públicas, porque las universidades privadas, en tanto buscan cierta rentabilidad, tienen carreras que en general se van acompasando a la lógica que impone el mercado, ¿no? Las universidades públicas históricamente son ámbitos en donde hay resistencia a esa lógica de mercado, donde se tratan de pensar alternativas, se trata de poner en cuestión el orden social, y de hecho eso es lo que debería suceder naturalmente, diría yo, porque para eso están las universidades como espacios públicos, para producir conocimientos que después redunden en beneficios para toda la comunidad, ¿no? Cuando Rinesi dice, Eduardo Rinesi dice, bueno, la universidad es un derecho. ¿Qué significa eso? Significa que es un derecho en la medida en que todos deberían poder acceder a ella, pero también es un derecho para los que no acceden a ella o deciden no acceder. ¿Y en qué sentido es un derecho? Que deberían poder gozar de los conocimientos que se producen en la universidad, sino de qué sirven esos conocimientos, ¿no? Si no, se da una lógica endogámica en donde se producen conocimientos que se terminan transfiriendo al ámbito privado y son usufructuados por un grupito y no por todos, ¿no? Conocimientos que fueron producidos en una universidad que es sustentada por todos. Entonces, el problema para estos discursos, como el de este concejal, es que todo lo que tenga cierto viso de politicidad, y si vamos a discutir un asunto público, es fundamentalmente político, no hay forma de discutir un asunto público sin asumir posiciones políticas. Es más, debería ser nuestra responsabilidad como ciudadanos democráticos, es decir, soy ciudadano, asumo una idea y la defiendo, ¿no? No esto de que hay como una especie de superioridad moral de aquel que no asume nada, ¿no? Entonces, cada vez que aparece algún viso de discusión que roza lo político, ¿por qué? Porque roza lo público, porque roza un tema que es de interés colectivo. En este caso, el tema de la justicia. Vamos a decir que no es un tema de interés colectivo. Es un tema de interés colectivo. De los medios de comunicación. O de los medios de comunicación, que nos afecta a todos, digamos. Entonces deberíamos discutirlo. Ahora, se pone eso en discusión y ya eso es interpretado como un ataque ideologizado y bla, 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 bla. Desde un discurso que termina repitiendo un sentido común muy llano. Uno esperaría un poco más de alguien que ocupa un cargo público, pero ese discurso replica, digamos, voces que circulan y que todo el tiempo están cuestionando o tendiendo a horadar toda discusión política en la universidad, que debería ser un ámbito natural en donde se da discusión, si no, ¿dónde le vamos a dar? Acá, por lo menos la damos acá. Acá, bueno, acá, también, ¿no? Acá también, exactamente. Gracias, Pablo, como siempre, un Gracias lujazo. a ustedes.